Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Pasos de Fe. Mi nombre es Verónica Varela. Quiero presentarles a una persona que vino hoy a dar su testimonio. Ella se llama Beatriz Herrera. Ahorita se las voy a presentar. Pero antes de presentarla, quiero comentarles tantito que ella ha sido muy importante en mi vida, en la vida de nuestra familia. Dios la puso a ella, a una de ellas, en el caminar con Cristo para con nosotros. O sea, ella fue la que nos empezó a hablar también del Señor y pues empezamos a aprender más de las cosas del Señor, a conocerle más al Señor, y ella es Beatriz Herrera. Hola, muchas gracias por esta invitación. Gracias a Dios porque por este medio pues va a ser de mucha bendición, y le agradezco a Vero después de algún tiempo que nos dejamos de ver, pero le doy gracias a Dios por su vida y espero que esto sea para que la gloria de Dios sea para cada uno de ustedes y que puedan entender que en ocasiones pues lo que esté pasando en nuestras vidas, Dios tiene el control de todo. Así es, mi hermana. Me da muchísimo gusto, y sí es cierto, teníamos como que 8 años o 9 sin vernos, pero ahí estaba siempre de verdad en mi corazón, y dije, voy a invitar a mi hermana, la voy a invitar. Y me acuerdo mucho de lo que le comenté hace ratito que estuvimos platicando, de aquella ocasión cuando me detectaron lo del cáncer, que oró por mí, oró la congregación, y que usted me dijo, el Señor, pude ver que el Señor te cargaba en sus brazos. Entonces fue algo que al principio yo decía, ¿qué me va a pasar? Pero al paso del tiempo entendí, comprendí, el Señor me hizo ver pues que Él estaba conmigo, que no me iba a dejar, ¿verdad? Nada más que pues agarramos caminos diferentes, pero sabemos que Dios es el mismo, que le servimos al mismo Dios. Y dígales a las personas que las están mirando de dónde nos acompaña. Sí, yo asisto a la iglesia Roca de Salvación, que está aquí en la colonia Orizaba, y pues ahí tengo congregándome ya más de 25 años. Ahí he crecido, ahí me he formado, ahí estoy con los pastores Villanueva. Ellos son nuestros mentores y quienes nos han ayudado a seguir adelante en el camino del Señor, porque cada uno de nosotros necesitamos esa fortaleza que a veces como pastores nos dan. Así es, amada. Y ahora sí, mi hermana, cuéntenos, porque queremos saber y queremos platicarle a la gente que nos está mirando. Ese es el propósito, de cómo el Señor, cómo conoció al Señor, de dónde la rescató, qué fue lo que tuvo que pasar para que usted llegara a los pies de Cristo. Pues siempre que uno no conoce del Señor, siempre uno está pasando por cosas difíciles. Yo hace 34 años empecé a leer la Biblia, pero no me congregaba en ninguna parte. En mi vida estaban pasando muchas cosas. Yo tenía 2 hijos, no era casada, era madre soltera, y pues mi vida se tornó en un momento de desesperación y de impotencia por no poder. Yo lo que quería era sacar a mis hijos adelante, pero mi vida no estaba bien, mi vida estaba muy mal en ese tiempo. Yo tenía como ansiedad, lo que se llama ahora ansiedad. Tenía también muchos pensamientos malos. Tenía pensamientos de que alguien entraba a mi casa y mataba a mis hijos y me mataba a mí. Eso muchas veces me perturbó porque pues mis hijos era lo que yo más quería en ese momento,
Y pues era muy difícil para mí el hecho de pensar que iba a estar sola todo el tiempo, ya que el padre de mis hijos no iba a vivir nunca con nosotros. Pero en medio de todo eso, alguien me prestó un libro que ese libro me llevó a leer, era un testimonio de una vivencia en el infierno de una hermana que Dios le dio esa visión le reveló a ella qué era lo que pasaba en el infierno para todas aquellas personas que no conocen a Dios o que no han aceptado a Cristo como su Salvador, y no porque uno quiera ofender a la gente por esa situación, pero en ese momento yo me di cuenta que mi vida me iba a llevar hacia ese lugar de tormento, hacia el infierno. Y yo no quería eso, no lo quería ni para mí ni para mis hijos. Y yo empecé a leer ese libro y al término de cada lección, porque venían varias lecciones, decía, este es un propósito de Dios para ti. Ahí donde estás, póstrate, pídele perdón a Dios y acéptalo en tu corazón. Y pues como en cinco lecciones hice eso, y yo tengo tan presente esa situación porque pues yo no iba a ninguna iglesia, vivía sola, y eso me llevó a poder llegar con uno de mis familiares y de poder ir a una iglesia. Al principio pues yo no sé qué pensarían ellos, solamente yo les dije, van a ir a la iglesia, yo quiero ir con ustedes. Sí. Y eso fue lo que a mí me llevó a entrar a una iglesia o conocer a Cristo. Duré para poder aceptar a Cristo como mi Salvador y poder decir, de aquí para adelante voy a servirlo. Y una de las cosas que yo reconozco que cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador fue que Él me dio esa paz que yo busqué durante mucho tiempo y en muchas formas, que nada me dio esa paz que es, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz la empecé a experimentar, y esa paz me la dio solamente el Señor. De ahí yo escuché una palabra que decía que somos sus siervos, y el siervo sirve. Y le doy gracias a Dios por poner eso en mi vida, porque a partir de ese momento yo empecé a servir a Dios. Yo no tenía ningún cargo, yo no esperaba que me dijeran, puede hacer esto. Yo iba y me ofrecía siempre a servir. Yo ya quería servir. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, Dios fue obrando. Yo me convertí en septiembre, en noviembre fuimos a una convención y ahí el Señor me llenó con su Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. En diciembre, a finales de diciembre, me hicieron secretaria tesorera de la iglesia donde yo asistía, donde yo no sabía muchas cosas, donde no sabía yo nada, pero Dios me ayudó, y su Espíritu Santo siempre ha sido la ayuda, como dice su palabra, que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dios lo hizo conmigo. Después de ahí, estando en el liderazgo a la par de los pastores, Pastor Florentino, su esposa, pues ya está con el Señor. Pues fui adelante hasta que un día me inquietó el Señor para poder predicar su palabra. Y yo le decía, yo quiero, Señor, que tú me uses predicando la palabra. Y empecé a orar, y yo conocí a una persona, quiero decirles que yo no empecé en Roca a asistir a la iglesia, yo estuve en otra iglesia que se llama, me congregué primero en Montesión, y después fui a Roca de Salvación. Pero yo conocí a una hermana de Roca de Salvación, y ella tenía una misión en su casa, y ella me dijo, me contactó, no sé quién, qué puso Dios en la vida de ella, pero me invitó a predicar.
Y antes de predicar yo le decía al Señor, Señor, si yo me vas a usar en la predicación, yo quiero que tú salves a una persona. Eso va a ser el motivo por el cual yo me voy a preparar para que tú lo hagas, porque sabemos que el poder es del Señor. Amén. Y esa ocasión fui a predicar. Me acuerdo que el versículo que Dios me dio fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y yo decía, Señor, pues es algo bien, bien difícil, porque Dios te da el versículo, Dios te da lo que vas a hablar, sí. Dios pone palabras en tu boca y las puso en mi boca. Y mi experiencia fue, pues prediqué como 15 o 20 minutos y yo lo único que hice fue entregar el lugar y yo me volteé, me puse a orar, le di gracias a Dios. Cuando yo me levanté y estaban orando, 6 personas aceptaron a Cristo como su Salvador con ese mensaje. Con ese mensaje que Dios puso en mi vida. Y para mí fue una confirmación de que Dios iba a hacer grandes cosas en mi vida. Cuando uno está sin Cristo, uno le da miedo e impotencia de poderse parar ante un grupo pequeño o grande de personas para poder hablar algo, ¿verdad? Pero cuando tú viviste o has vivido esa paz y esa confianza y esa seguridad, pues yo pienso que no es fácil, pero Dios te ayuda a poder desarrollarlo. Dios nos respalda. Así es. Yo ahí entendí que Dios está con nosotros. Amén, así ¿no? es. Entonces fue algo bien bonito para mi vida y para todos. Después de esa ocasión me invitaron a predicar ya en mi iglesia, ya fue un poco más tranquilo y pues de todas maneras Dios seguía haciendo, Dios seguía obrando, Dios seguía ministrando mi vida, porque cuando uno predica no ministra a la gente, es ministrado, primeramente Amén. Uno es ministrado y después cuando ya Dios lo ministra a uno, pues ya uno puede dar de lo que Dios ya le dio a uno. Y qué bonito es experimentar esa faceta de predicar, de enseñar, y conforme Dios me iba dando, yo iba creciendo en él. Me gustaba mucho orar, tuve muchas experiencias orando por gente que ni siquiera conocía, que Dios me daba palabra para poder ministrarlos. Un día un joven pasó por mi casa y le dije, hey, tú, joven, Dios te está hablando. Iba, no sé si borracho, drogado, cuando él, yo pensé, dije, pues la palabra se la va a llevar, porque le dije que Cristo lo amaba. Amén. En la tarde tocó ese muchacho a mi puerta y me dijo, yo soy el muchacho que en la mañana iba drogado y borracho. Dice, y le doy gracias, dijo, porque esto me va a levantar. Dijo, yo soy cristiano caído. Ay, bendito. Y fue algo que impactó mi vida. Yo en ese momento, todo lo que venía de parte de Dios, yo lo creía y lo hablaba. Es algo que yo creo que si tú me estás escuchando y estás con duda de que si es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está hablando, es Dios el que ministra tu vida para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas hacer lo que Él quiere. Y a través de todas esas vivencias, pues mi vida fue sanando. Fui una mujer golpeada, donde yo traía mucho rencor, traía muchas heridas en mi corazón, pero hoy no lloro de tristeza, lloro porque el Señor sanó todo Amén. Eso en mi vida y me dio a saber y a entender que hay gente que en esta vida está pasando por esas situaciones. El mundo está en estos momentos
muy descontrolado por el pecado y a veces porque no queremos voltear hacia Dios. Quizás en ese momento de mi vida traté de quitarme la vida 2 veces y yo pensaba que mi vida ya no iba a tener ningún motivo para vivir. Ni un sentido. Pero gracias a Dios que Él empezó a sanar todas esas cosas. Pero Dios empezó a tratar en mi vida por dentro y por fuera, porque Él me dio a entender que hay necesidad en la gente. Y Dios me ponía, así como a ese muchacho le hablé, en la calle oré por gente que estaba descontrolada, por gente que no sabía qué hacer y Dios les dio la paz, por gente que se peleaban en la calle aún con cuchillos y Dios me permitió interceder. Hubo accidentes donde el Señor me decía, ve y háblale al muchacho que está accidentado. Quizás sea la última oportunidad para él y es algo que tú dices, ¿cómo va a ser posible que sea la última oportunidad? Y aún los policías no me dejaban pasar, pero fui yo y le dije, muchacho, es quizás la última oportunidad que Dios te esté dando. Reacciona y reflexiona que hay un Dios todopoderoso el cual tú necesitas. Amén. Y no sé, ya no, a lo mejor hay muchas personas que a través de mi vida pasaron y que ya no sé, pero es algo muy, muy hermoso el hecho de saber que hoy soy una hija de Dios y que hoy en día pues Dios nos sigue preparando, Dios nos sigue preparando y yo le doy gracias a Dios, como dice Vero, cuando en su casa estaba una pequeña misión donde pues realmente era pura familia y alguno que otro vecino, me invitaron a ser parte de esa misión, la persona que estaba al frente, mi hermano Ezequiel Vargas, él dejó, pero Dios me puso ahí y yo estaba muy contenta. Yo cada vez que yo iba a esa casa, iba yo con mucha felicidad porque yo decía, aquí hay un terreno fértil donde, pues, ¿verdad? Ahora veo, ¿verdad? Unos son pastores, otros siervos del Señor en su casa. Y yo le doy gracias a Dios por ese remanente que Dios me permitió en cierto momento, pues hablar desde todas esas experiencias y sobre todo de la palabra. Tener cada día, cada 8 días una lección. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero tuvimos la experiencia y pues más aparte del privilegio de ser amiga de la familia de Vero. Y eso me dio mucho gusto y a través de todas estas experiencias, pues Dios me ha alimentado. Amén. No solamente cuando uno es siervo de Dios, no solamente vas y alimentas, tú eres edificado. Eres edificado y esas cosas de ver a la gente renovada, cambiada, eso te hace, yo me siento bien. Y yo me siento bien. Porque fue parte de... Porque o sea, en aquel entonces es cierto lo que dice usted, apenas yo creo que empezábamos nosotros y fue como que Dios la puso usted en ese lugar para nosotros y pues la amamos y la recordamos siempre, a pesar de que no nos hemos visto, pero a veces pues ahí estamos en los medios, ¿no? Pero siempre decíamos, ya va a venir la hermana Beatriz y pues fue el momento en que el Señor la usó usted para que si sembrara o regara la semilla en nosotros. Y pues así fuimos creciendo y aprendiendo más. Yo me acuerdo en ese momento, en esos tiempos, cuando usted nos empezó a hablar, no sé si se acuerda, que nos empezó a hablar un poquito de Dios, el Espíritu Santo y Jehová, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo no entendía. ¿Por qué que por qué 3. Y se acuerda, le hacía la pregunta y no entendía, pero cómo Dios pone a las personas. O sea, igual
igual ya nos hizo usted en las pláticas, en las escuelitas le llamamos, células, ¿vale? Le llamábamos, Células, sí. cómo nos puso el Señor, la puso usted para que fuéramos nosotros aprendiendo, porque yo no podía entender cómo 3 en 1 y así, y mi cabeza se hacía, pensaba y pensaba, pero ya con el paso del tiempo fui comprendiendo y entendiendo, pero esto va a que Dios la usó usted a seguir regando la semilla que a lo mejor alguien en algún momento ya la había sembrado, pero seguimos adelante y sí, pues gracias a Dios hemos crecido en las cosas de Dios y es Dios solamente el que nos ha movido y yo dije, tengo que hablarle a mi hermana, tengo que hablarle porque ella, hay testimonio grande de ella y ahorita que dijo de lo del libro, la verdad me acordé porque yo lo leí, o sea, usted le regaló una copia a mi mamá y yo lo leí y dije, qué tremendo, o sea, uno de lo que a mí se me quedó grabado fue de aquella muchacha que fueron y le tocaron, esas son las personas que Dios pone, que vaya y toque la puerta, y esa muchacha le dijo que ella ahorita no tenía tiempo. Porque ella quería los bailes, las joyas, el dinero y todo. Pero al salir de su casa, al ir a un baile, de todo el libro fue el capítulo que más se me grabó, que al salir tuvo un accidente y ahí murió instantáneamente. Entonces, ¿para qué, verdad? Dígale eso a las personas. ¿Para qué esperar? Muchas veces pensamos que solamente la gente adulta tiene que aceptar a Cristo e irse a encerrar en una iglesia, pero quiero decirte que no. Si a mí desde los 12 años me hablaron de las cosas de Dios y yo no quise, yo quise así como narra esta historia de la muchacha, yo quería hacer mi vida y pues en la iglesia tradicional pues no hay como reglas, no hay, y si las hay, pues uno no las respeta, la verdad. Y eso es lo que queremos nosotros transmitirte en esta hora, que no debemos de esperar hasta el último momento en el cual Dios te ha llamado. Yo les digo a los jóvenes, cuando yo tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, que si yo hubiera aceptado a Cristo desde los 12 años, muchas cosas de mi vida no hubiera sido una mujer golpeada, no hubiera sido una madre soltera, no hubiera sido una persona solitaria, no hubiera sido una persona que no tenía una razón de vivir. Pero yo te digo a ti, si tú tienes la oportunidad de escuchar este testimonio y de escuchar que hay una respuesta, sí, la respuesta se llama Jesús. La respuesta se llama Jesús porque dice la palabra que el que confesare con su boca que Dios es nuestro único y absoluto Salvador, Amén. Dios te va a hacer, ya no eres criatura de Dios, sino vas a ser su hijo. Y eso es lo más importante, debemos nosotros de saber que hay una esperanza. La esperanza no está en ninguna cosa artificial, la esperanza está en Jesús. Y si Jesús está hablando a tu vida, dice la palabra también, dice, si escucharas hoy su voz, no lo dejes pasar. Son oportunidades que a veces te da, así como hay una oportunidad para casarte, una oportunidad para un trabajo, una oportunidad para tomar un carro, una casa, la oportunidad de tu salvación, de no ir a caer como ese libro que a mí me habló, que ahí en el infierno es un tormento eterno y que yo decía dentro de mi ignorancia, yo no quiero irme a ese lugar, y ese lugar es cierto, y muchas veces la gente piensa, es que Dios es amor, no puede tener un lugar así. Dios es amor, sí, pero el infierno no lo hizo para la gente, el infierno está hecho para el diablo y sus seguidores. Entonces, cuando tú no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, tú eres servidor del diablo. A veces es fuerte la palabra, pero es una realidad.
no queremos engañarte, no queremos decirte, todo lo que haces está bien, Dios es amor y Dios te perdona y Dios te ayuda y Dios te fortalece, pero también Dios tiene un castigo para aquellos que no quieren aceptar su palabra. Su palabra es real, su palabra es la verdad. Dice la palabra, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Eso es algo muy importante que debemos nosotros de conocer y de saber que en nuestra vida debe de existir alguien que te guíe. Dice la palabra que Jesús se fue. Cuando murió y resucitó, Jesús se fue, pero dijo, no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y cuando tú vives esa vida, tienes paz en tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú reconoces que sin Dios no eres nada, Dios viene y te dice, eres mi hijo. Amén. Te fortalece, te bendice, te ayuda, te guarda de muchas cosas, porque mucha gente ha dicho o ha despreciado quizás la palabra del Señor y vienen luchas y pruebas a su vida donde no pueden ver la mano de Dios, y quizás en algún momento tú hayas pasado o como te digo estés pasando, pero debes de saber que hay un Dios todopoderoso el cual escucha a la gente. Dice su palabra que Él no desprecia un corazón constricto y humillado. Humíllate ante Dios. Si estás viendo esto es porque Dios quiere tratar con tu vida. Amén, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Pídele ahí donde tú estás, pídele perdón. Eso a mí me ayudó mucho, el hecho de saber que yo estaba mal, que yo era pecadora, que yo por la vida que llevaba no iba a llegar a muchas partes. Hoy en día estoy felizmente con mis 3 hijos y pues alguno ya está casado y tengo 3 nietos, y pues yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Mi hija está en Ensenada y mi otro hijo pues está también saliendo adelante después de haber experimentado la vida en el Señor. Pues tuve un hijo con mi esposo y yo le doy gracias a Dios por mi hijo, le doy gracias a Dios y que Dios siga obrando en él. Él no está en la iglesia, pero tengo la fe y la confianza de que él va a seguir adelante y de que él, como ya conoce, porque desde mi vientre él ya era parte del propósito de Dios, y vamos a seguir adelante porque a Dios así le place. Amén, así es, hermano. Sí. Qué bonito todo lo que nos ha contado, el testimonio tan grande y cómo Dios, ¿verdad? Usted llegó a los pies de Cristo por medio de ese libro. Amén. O sea, me gusta cuando dice que empezó a leerlo y que miró la parte del infierno, y yo no me quiero ir ahí, me imagino que a lo mejor en el momento se asustó, dijo, no, yo no quiero esto, y fue como que conociendo más y saber más del Señor, y otros pues por medio de una persona, de otros medios. Y lo más importante de todos, que también yo quiero decirles, es que si tú aceptas a Cristo como nuestro Salvador y Él nos perdona de todos nuestros pecados, dice la palabra que jamás se acordará de ellos. No creas que vas a estar como algunas personas, pero he hecho esto, he robado, he hecho tantas cosas malas. Él jamás se va a volver a acordar, pero entrégate al Señor. Dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú lo buscas primero, Él va a acomodar todas las cosas. Y así lo hizo con mi hermana. Mi hermana tal vez por ese libro que le prestaron o le regalaron, ella empezó a ver, pero empezó a buscarlo. Empezó a buscar y a buscar, y miren ahora, más de ¿cuántos años, amada? Más de 30. Más de 30 años que va en el caminar con Cristo. Problemas tenemos todos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos.
pero Dios está con nosotros. A Él es al que le tenemos que pedir que Él sea quien nos respalde en nuestras decisiones, que si estamos en lo correcto, que sea Él que nos respalde, que nos dé la seguridad, que nos dé la firmeza de lo que vamos a hacer. Yo les invito de verdad que busquen, que nos sigan pasos de fe, que si tienes alguna necesidad, como se los he dicho anteriormente, nos mandes mensajito, nos escribas por correo. Quiero decirle a mi hermana que les comente más que nada el nombre del libro, el cual ella empezó a estudiar, a leer, y fue donde ella pues entregó su vida a Cristo. Díganos, hermana, ¿cuál es? Es una revelación más allá del infierno, donde habla de todas las personas que están allá y de todo lo que pasa en el infierno, donde dice que el gusano no muere. Entonces quiere decir que es un tormento eterno. Amén, así es. Creo que lo pueden encontrar en la librería cristiana. Y si no, pues búsquenlo ahí, una revelación más allá del infierno. Dios es el mismo. Les invitamos, si están lejos, busquen una iglesia. Nosotros estamos en Mexicali, Baja California, y les quiero dar una palabra antes de terminar. Y esta palabrita me encantó el testimonio de mi hermana, y dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si le buscamos al Señor, amados, de todo nuestro corazón. Les amo en el amor de Cristo y espero les haya gustado. Dios les bendiga.